Estimados estudiantes de nivel 4, tengan todos ustedes muy buenos días, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a iniciar con nuestra clase del curso de biología, en el cual tocaremos el tema de función circulación y también función excreción, para ser más preciso, en animales. ¿De acuerdo? Muy bien. Sin más rodeos, vamos a empezar justamente aquí en la imagen. Vemos, por ejemplo, pues lo que vendría a ser uno de los principales órganos de un aparato circulatorio humano. Y aquí vemos pues cómo las arterias pueden llevar nutrientes hasta las células de nuestros distintos tejidos y las venas pueden recoger, en este caso, pues sustancias de desecho que luego tendrán que ser expulsadas de nuestro organismo, ¿no? Entonces podemos decir que la función circulación se complementa de la mano también con el proceso de excreción. Muy bien. A ver, empecemos. Para poder hablar de la circulación, en primer lugar vamos a hablar de lo que viene a ser, en este caso obviamente, la circulación animal, y primero hablaríamos de lo que viene a ser la circulación abierta o lagunar. Bueno, cuando hablamos de la circulación abierta o lagunar, tenemos que mencionar que el fluido es transportado por vasos carentes de capilares. Este fluido se vierte directamente en las lagunas tisulares, conocido también, o bueno, pues se va a vertir este fluido circulatorio en el celoma o hemocele. A ver, por ejemplo, acá tenemos un artrópodo. En el caso de este artrópodo, pues tiene no uno, sino varios corazones. En este caso podemos ver que sus corazones inclusive tienen una disposición eh, hacia la espalda dorsal, diríamos, ¿no? Hacia atrás, sus corazones. Y en este caso, pues estos son los que se encargarán de impulsar su líquido circulatorio. Que dicho sea de caso, en este caso, en los invertebrados hablamos de lo que es el hemolinfa. Y a diferencia de la sangre de los vertebrados, este hemolinfa contiene un pigmento que ayuda a transportar oxígeno que se llama hemocianina. ¿De acuerdo? Entonces no te olvides. La sustancia circulatoria en los invertebrados es el hemolinfa y esta contiene hemocianina, así como la sangre contiene hemoglobina que permite transportar oxígeno. Bueno, en el caso de este tipo de circulación abierta o lagunar, podemos observar que el corazón se encarga de bombear lo que vendría a ser este líquido circulatorio a lo largo de los conductos circulatorios para que estos finalmente depositen este líquido circulatorio con nutrientes a una cavidad interna que se llama celoma o hemocele. Dicho sea de paso, en esta cavidad interna que es el celoma o hemocele, pues las células que están ahí pues se nutrirán y también al mismo tiempo llevarán todo lo que vienen a ser los desechos para que luego estos corazón manden a las distintas estructuras del organismo para que puedan ser expulsados dichos desechos, ¿no? Y se puedan también absorber pues nutrientes como por ejemplo el oxígeno de lo que vendrían a ser sus aparatos respiratorios, ¿no? De muchos de estos animales invertebrados. Bueno, cuando hablamos de lo que viene a ser la circulación, tendríamos que mencionar también que estos van a contarse a partir de lo que vienen a ser los artrópodos, tienen ya un aparato circulatorio, ¿no? Y los moluscos, pero en este caso tendríamos que ser precisos y hablaríamos de los moluscos gasterópodos, o sea, de caracoles y babosas. Tienen este tipo de circulación abierta o lagunar. ¿De acuerdo? Entonces, no nos olvidemos que la circulación abierta lagunar está presente en artrópodos. Bueno, dentro de los artrópodos, pues estaríamos hablando de insectos, arácnidos, estaríamos hablando también de los miriápodos, ¿no? Estaríamos hablando también de los crustáceos, ¿no? Que forman este gran grupo de los artrópodos. Y en el caso de los moluscos, pues hablaríamos específicamente de los moluscos gasterópodos, haciendo referencia también a que en la circulación animal pues hay organismos que carecen de esta circulación, como por ejemplo platelmintos, nemátodos, poríferos y celenterios, carecen de un aparato o un sistema de circulación. ¿Ya? Ahora, pasamos a hablar ya de lo que viene a ser la circulación cerrada. En este caso, la circulación cerrada dice que existen capilares que conectan a las arteriolas con las vénulas. O sea que los líquidos circulatorios nunca llegan a depositarse en una cavidad interna, sino que
van a llegar hasta las ramificaciones más delgadas de las arteriolas y vénulas que se van a denominar capilares. Por lo tanto, una de las principales características de una circulación cerrada entonces es la presencia de capilares. ¿De acuerdo? En este caso, está formado por un circuito cerrado con el corazón que presenta posición ventral, a diferencia de la circulación abierta, que los corazones eran dorsales, o sea, hacia atrás, hacia sus espaldas. En este caso, en la circulación cerrada, pues el corazón tiene posición ventral, o sea, hacia adelante, hacia el vientre. ¿De acuerdo? Y este tipo de circulación la vamos a encontrar en los anélidos, como la lombriz de tierra, las sanguijuelas, ¿no? Que son gusanos segmentados. En los cefalópodos, que son moluscos, y en este caso, pues para hablar muy en claro de los cefalópodos, estamos hablando de los que tienen cabeza y tentáculos, ¿no? Cabeza y pies, diríamos. Y en absolutamente todos los vertebrados, ¿no? Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. ¿De acuerdo? Ahora, también tenemos que hacer la aclaración que la circulación cerrada se puede dividir en dos tipos. Puede haber circulación cerrada simple, cuando la sangre pasa una sola vez por el corazón, este es el caso de los peces, y también puede haber una circulación cerrada doble, cuando el corazón pasa dos veces por el corazón, va encontrando una circulación cerrada doble incompleta, cuando la sangre se mezcla total o parcialmente, ocurriendo esto en anfibios y reptiles, y una circulación cerrada doble y completa cuando no se produce mezcla de sangre arterial con sangre venosa, y esto ocurre en mamíferos y en aves. Ahora lo vamos a explicar mejor en gráfico. Pero antes de pasar al gráfico y hacer la explicación, también sería prudente mencionar que en este caso, pues la circulación simple, pues diríamos que hay un solo circuito circulatorio, mientras que en una circulación doble hay dos circuitos circulatorios, una circulación menor y una circulación mayor, mientras que en la simple un solo circuito circulatorio, que justamente ahora pasaremos a ver en el gráfico. Podríamos observar acá lo que viene a ser la circulación cerrada simple, ¿no? Y también, bueno, valga la aclaración, tendríamos que decir que es una circulación cerrada simple, completa, porque no hay mezcla de sangres. Bueno, lo primero que vamos a resaltar en esta circulación cerrada simple es que el corazón de peces, porque esto ocurre en los peces, ya sean condroictios como el tiburón, o osteoictios como el bonito, la lorna, etcétera, es que su corazón solo presenta dos cavidades. Tiene una aurícula y un ventrículo. Y este corazón, que está en posición ventral, pues impulsa la sangre hacia las branquias, donde se produce el intercambio gaseoso. Estas branquias, que son órganos respiratorios, pues permiten liberar lo que vendría a ser el dióxido de carbono y absorber lo que vendría a ser el oxígeno. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona este proceso de la circulación cerrada simple? Pues el corazón impulsa la sangre hacia lo que viene a ser las branquias. A ver un momento, por favor, discúlpenme. Bueno, como les iba explicando, mencionábamos acerca de la circulación cerrada simple, de que en este caso, pues, el corazón de los peces presenta dos cavidades, una aurícula y un ventrículo. En este caso, pues la aurícula recibe la sangre con CO2 proveniente de todo el cuerpo, luego la pasa al ventrículo y el ventrículo impulsa la sangre hasta las branquias para que en las branquias se produzca el intercambio gaseoso. En estos capilares branquiales, el dióxido de carbono es expulsado de lo que vendría a ser el líquido circulatorio que viene a ser la sangre y se absorbe el oxígeno que viene disuelto justamente en el agua, enriqueciendo la sangre, y esta sangre continúa su camino para ahora recorrer todo el cuerpo distribuyendo sangre oxigenada a todas las estructuras de lo que vendrían a representar estos peces. ¿Sí? Entonces, esa es la forma como funciona la circulación cerrada simple. Así como encontramos una circulación cerrada simple, también encontramos lo que viene a ser la circulación cerrada doble. ¿De acuerdo? En este caso, la circulación cerrada doble, pues hablamos de lo que vienen a ser los capilares pulmonares,
que en este caso los organismos que lo presentan no poseen branquias, sino más bien poseen pulmones, y la circulación se va a presentar de la siguiente manera. Puede ser una circulación cerrada doble incompleta o puede ser una circulación cerrada doble completa. La circulación cerrada doble incompleta se va a dar en anfibios y reptiles. En el caso de los reptiles hay una excepción que vienen a ser los cocodrilos, que son los únicos reptiles que van a tener circulación cerrada doble y completa. ¿De acuerdo? Empecemos a explicar la circulación cerrada doble incompleta. Pues vamos a observar que una de sus principales características es que en este caso el corazón de este tipo de individuos pues presenta solo 3 cavidades, 2 aurículas que son superiores y un ventrículo que vendría a ser inferior. Dicho sea de paso, pues hay un ventrículo los ventrículos están separados por una estructura o un tabique interventricular, pero no están completamente separados ya que va a quedar un pequeño espacio libre. A este pequeño espacio libre, ¿de acuerdo? Tenemos que justamente indicar que aquí se va a producir una mezcla de sangres. La sangre venosa, o sea, sangre con CO2, dióxido de carbono, tiene un ligero contacto con la sangre oxigenada, o sea, la sangre también conocida como arterial. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tendríamos nosotros que tener bastante en cuenta para poder entender la circulación cerrada doble e incompleta. Un corazón con 3 cavidades. A ver, vamos a tratar de indicar cuál es el mecanismo de funcionamiento de este corazón con 3 cavidades. ¿De acuerdo? A ver, mire, la sangre, bueno, vamos a hablar desde esta perspectiva. Bueno, todo lo que vienen a ser las vénulas, ¿no? Los capilares venosos, las vénulas y las venas, llevan sangre con dióxido de carbono hasta el corazón, depositándolo en la aurícula, en este caso derecha. De la aurícula derecha, esta sangre pasa hacia el ventrículo. Y del ventrículo, el único ventrículo que tiene, pues este ventrículo impulsa la sangre a través de lo que viene a ser la arteria pulmonar hacia los pulmones y los capilares pulmonares, donde se produce el denominado intercambio gaseoso, también conocido como hematosis, donde se va a expulsar lo que vendría a ser el CO2 y se va a absorber lo que vendría a ser el oxígeno. Ahora, cuando hablamos de este proceso, el oxígeno que se incorpora en la sangre, ahora es una sangre rica en oxígeno y esta sangre pues va a viajar a través de las venas pulmonares hacia el corazón, llegando a lo que vendría a ser la aurícula derecha. La aurícula derecha transmite la sangre hacia el ventrículo y este único ventrículo impulsa la sangre a través de las arterias para que esta sangre con oxígeno sea distribuido a lo largo del cuerpo del individuo, transportando una sangre oxigenada, una sangre rica en nutrientes que permita nutrir todos los tejidos y células que conforman parte de la estructura del individuo. ¿De acuerdo? Ahora, como vemos, hay un único ventrículo, que si bien es cierto tiene un pequeño tabique de separación, pues este tabique no está completamente cerrado. Ya que hay un pequeño espacio orificio que se llama foramen de Panizza que permite el contacto entre la sangre oxigenada y la sangre con CO2, haciendo de que esta circulación pues se convierta en una circulación incompleta. ¿De acuerdo? En cambio, cuando hablamos de una circulación cerrada, doble y completa, estaríamos hablando de lo que viene a ser una circulación en el cual el corazón de los individuos que lo van a poseer pues cuenta con 4 cavidades, 2 aurículas superiores y 2 ventrículos inferiores. En este caso, este tipo de circulación lo van a obtener o lo van a tener presente las aves y los mamíferos, y dentro del campo de los reptiles hay un único reptil que presente este tipo de circulación que vendrían a ser los cocodrilos. En este caso vamos a observar que el mecanismo de funcionamiento va a venir a ser el siguiente. La sangre con CO2 es recogida de todo el cuerpo y llevado a través de las venas, ya sea cava superior e inferior, hacia la aurícula derecha.
La aurícula derecha recepciona la sangre con CO2 y luego lo transmite al ventrículo derecho. En este caso, el ventrículo derecho impulsa la sangre a través de la arteria pulmonar hacia los capilares pulmonares, donde se va a producir el intercambio gaseoso, también conocido como hematosis. Se expulsa el CO2 y se absorbe oxígeno. La sangre, una vez haya quedado enriquecida con el oxígeno, regresa a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. La aurícula izquierda transmite la sangre hacia el ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo impulsa la sangre a través de las arterias aortas y todas sus ramificaciones, distribuyendo sangre a lo largo de toda la estructura del individuo, ¿no? Irrigando todos sus tejidos y células para que tengan los nutrientes como el oxígeno necesarios para sus procesos metabólicos. En este caso, podemos observar que este corazón con 4 cavidades, pues no permite ningún tipo de contacto entre la sangre arterial o oxigenada, representada por los conductos rojos, no tiene ningún contacto con la sangre venosa o con CO2, representado por los conductos de color azul. ¿De acuerdo? Por eso se le denomina una circulación doble y completa. Ahora, en este caso, la circulación de los peces, como podemos ver en su corazón, no pasa en ningún momento sangre oxigenada, solamente pasa sangre con CO2, no habiendo contacto entre la sangre oxigenada y la sangre con oxígeno. Por eso decimos que en el caso de los peces, la circulación también es cerrada, simple y, bueno, en este caso, completa, tendríamos que decir. Cuando la circulación es incompleta, cuando hay contacto entre la sangre oxigenada y la sangre arterial, o bueno, la sangre oxigenada o arterial y la sangre con CO2, o también conocida como sangre venosa. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma hemos explicado cómo funcionan los diferentes tipos de circulación, tanto en invertebrados como en vertebrados. Ahora pasaríamos a hablar de lo que vendría a ser la excreción. ¿Cómo funciona la excreción? Bueno, pues la excreción es todo un proceso en el cual los nutrientes, ¿no?, que han sido absorbidos ya sea por la circulación o a través de los pulmones, ¿no?, el oxígeno o los nutrientes a través de lo que vienen a ser los intestinos, ¿no? Acá está, por ejemplo, el violo pulmonar permite el ingreso de oxígeno, en los intestinos los nutrientes. Todos estos nutrientes son llevados a través de nuestra circulación a nuestras células. Y en este caso nuestras células pues producen sustancias de desecho. Y esas sustancias de desecho son llevadas a diferentes órganos para poder ser expulsados o excretados de nuestro organismo. Por ejemplo, en este caso, de lo que vienen a ser los nutrientes que adquirimos de nuestra nutrición, los nutrientes llegan hasta a los tejidos y a todas las células. Estas células producen sus desechos y luego esos desechos son liberados en la sangre para que la sangre los transporte a órganos como los riñones, donde la sangre se purificará y se botarán o expulsarán todos los desechos en la formación de lo que vendría a ser en este caso la orina, ¿no? La orina en este caso serían los desechos de nuestra sangre. En el caso, por ejemplo, de nuestro aparato respiratorio, ¿no? Nosotros absorbemos oxígeno, que es un nutriente, es llevado hacia las células para que éstas puedan realizar sus procesos metabólicos y las células producen CO2. Luego ese CO2, también por nuestro sistema circulatorio, es llevado nuevamente a los pulmones, a los alvéolos pulmonares, para que ese CO2 sea expulsado al medio ambiente, ¿no? Produciéndose también un proceso de excreción. Pero bueno, en este caso, nosotros cuando hablamos del tema de excreción nos vamos a centrar fundamentalmente en todo lo que es la excreción a través de lo que vendría a ser órganos como el riñón o sus similares, ya sea en otro tipo de organismos como los invertebrados y también vertebrados. Así que empecemos con la función excreción. Primero, tendríamos que hablar y mencionar que existen organismos que carecen de sistema excretor. Cuando hablamos de este organismo sin sistema excretor, pues encontramos en este caso a las esponjas, a los celenterios, ¿no?, que vendrían a ser este tipo de organismos sin sistema excretor. Las células epidérmicas eliminan sus desechos nitrogenados por toda su superficie corporal. O sea que en este caso la eliminación y la expulsión de desechos pues se da a través de la superficie corporal de ellos. Por ejemplo, las esponjas marinas, que son poríferos, pues su principal sustancia de desecho viene a ser lo que viene o vendría a ser el amoníaco, que es expulsado a través
de la superficie corporal de este tipo de organismos. Y lo mismo también en celenterios, como las medusas, también conocidas como malaguas, su principal desecho sería el amoníaco y que es liberado en este caso también por la superficie corporal de este tipo de individuos. Entonces, no tienen un órgano excretor propiamente dicho, ¿sí? Por eso, organismos sin sistema excretor. Cuando hablamos de los organismos ahora que sí presentan un sistema excretor, en primer lugar hablaríamos de los invertebrados y hablaríamos primero de los denominados platelmintos. Estos platelmintos presentan unas estructuras bastante incipientes y primitivas conocidas como protonefridios. Esos protonefridios son unos órganos en el cual en el interior se ubican las células flamígeras que se encargan de filtrar todos los desechos para luego ser liberados al exterior del organismo de este tipo de invertebrados como los platelmintos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Les explico. De lo que vienen a ser todos sus desechos, no su circulación, pues los líquidos circulatorios llegan, o en este caso, pues las sustancias de desecho llegan a lo que viene a ser el protonefridio, en el interior del cual están lo que vendrían a ser las células ciliadas que se encargan de filtrar todas las sustancias de desecho. Todas estas sustancias de desecho, pues, serán llevadas a través de los conductos del protonefridio hacia un nefridióporo. Y ese nefridióporo, pues, es un orificio de salida por donde son expulsados todas las sustancias de desecho en el caso de estos platelmintos. Entonces, recordemos que los platelmintos presentan protonefridios. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de lo que vienen a ser los nemátodos, ellos presentan un túbulo en forma de H. Bueno, este túbulo en forma de H, pues es una estructura que permite absorber todas las sustancias de desecho del interior del organismo, como los nemátodos, ejemplo de la lombriz intestinal, y que a través de este túbulo en H se absorben todas esas sustancias de desecho que al finalmente pues habrá un pequeño tubo excretor que permite la eliminación de todas las sustancias de desecho al exterior del organismo de este tipo de organismos como los nemátodos, ejemplo de la lombriz intestinal. También ahora podemos hablar de los anélidos. Bueno, en este caso los anélidos presentan cavidades internas que vendría a ser el celoma. A través de este celoma se van acumulando todo lo que vienen a ser las sustancias de desecho. Y bueno, pues conectada a esta celoma, y bueno, dicho sea de paso, recordando también que los anélidos tienen una circulación cerrada, pues este caso van a tener estructuras especializadas denominadas metanefridios. Esos metanefridios se van a comunicar con los conductos circulatorios de este tipo de organismos como los anélidos y van a comunicarse a través de un orificio que se le denomina nefrostoma. Ese nefrostoma, por ahí ingresa su líquido circulatorio. Ese líquido circulatorio va a recorrer todo el metanefridio y pues aquí vamos a observar que en estos conductos se va a filtrar todas esas sustancias, devolviendo su líquido circulatorio a todos sus capilares circulatorios para que puedan seguir circulando, pero ya libres de todos los desechos. Finalmente, todos los desechos se van a acumular en una vejiga, que sería una porción más grande y dilatada de lo que vendría a ser este metanefridrio. Finalmente, en esa vejiga se van a almacenar todos los desechos para que finalmente puedan ser expulsados a las partes laterales de este gusano, ¿no? A través de un orificio que se llama nefridióporo. Entonces, este metanefridio es muy parecido al protonefridio en este caso de los platelmintos, pero es un poco más desarrollado y evolucionado. En este caso, los moluscos en realidad presentan también metanefridios, pero esos metanefridios van a adquirir un nombre propio denominado órgano de Bojanus. Y a diferencia de tener tantos conductos, como vemos acá, una gran red de conductos que están muy enredados con lo que son los tubos circulatorios de este tipo de animales como los anélidos, en el caso de ellos, pues más que tubos van a tener pliegues formados a lo largo de toda su estructura, ¿no? También en este caso, pues van a presentar un nefridióporo, que es por donde se expulsan las sustancias, y también tendrán un nefrostoma, por donde entran las sustancias o el líquido circulatorio, donde será filtrado en todas estas blondas o pliegues que se forman de lo que vendría a ser su metanefridio, también conocido como órgano de Bojanus. Una vez
pues el líquido circulatorio haya sido filtrado, pues la sustancia circulatoria limpia de impurezas es devuelta a su aparato, en este caso circulatorio. Y las sustancias de desecho serán expulsadas a través del nefridióporo, que vemos aquí uno en cada costado, ¿ve? Entonces, este órgano denominado órgano de Bojanus es también una especie de metranefridios propio de moluscos, pero que en este caso, en vez de ser tuberías, está formado por pliegues. Cuando hablamos de los que vienen a ser los artrópodos, en este caso, pues, ¿no? Los insectos, ¿no? También los crustáceos, miriápodos, etcétera, pues vamos a hablar que ellos presentan unas estructuras especializadas denominados túbulos de Malpighi. Esos túbulos de Malpighi pues entran en contacto directo con sus tubos digestivos para poder filtrar todas las sustancias de desecho y luego ser expulsadas también a través del mismo tubo digestivo. Su circulación lleva hasta los túbulos de Malpighi su líquido circulatorio para que pueda ser filtrado y todas esas sustancias de desecho quedan almacenadas en los túbulos de Malpighi y luego siendo expulsados a través del intestino, finalmente expulsados por un ano al exterior. En el caso de lo que vienen a ser los crustáceos, en vez de presentar pues estos túbulos de Malpighi, presentan unas estructuras, bueno, que en realidad son lo mismo, pero que adquieren un nombre propio denominado glándulas verdes o antenales, ¿no? Estas aparecen en crustáceos y se encuentran situadas debajo de las antenas. Están formadas por un saco que recoge los compuestos tóxicos a lo largo del tubo y terminan en una vejiga, que es una zona ensanchada donde se acumulan las sustancias nitrogenadas que serán expulsadas luego a través de un nefridióporo. Bueno, acá vemos, ¿ves? Ahí están sus glándulas verdes que luego almacenan sus sustancias de desecho en la vejiga y luego es expulsada por un nefridióporo, ¿no? Estas se van a encontrar, bueno, pues debajo de las antenas, por eso también se llaman antenales, ¿no? En el caso de lo que vienen a ser, ¿no? Lo que son los arácnidos, a diferencia de estos crustáceos, ellos presentan las glándulas coaxales, que son estructuras similares, pero que aparecen en los arácnidos y se localizan ya no debajo de las antenas, sino más bien a nivel de las patas, ¿no? A la parte de donde inician las patas, pegadas a lo que viene a ser su cefalotórax. Entonces, esas son las glándulas coaxales propio de arácnidos, ¿ya? Ahora pasamos a hablar de los equinodermos. En este caso, los equinodermos, bueno, presentan células especializadas en su interior que se llaman celomocitos, que estas expulsan sustancias de desecho por, ya sean las pápulas branquiales o los pies ambulacrales que presentan sobre su superficie. Estos celomocitos recuperan o viajan a lo largo de la estructura del equinodermo, ¿no? Embolsando o envolviendo, englobando las sustancias de desecho para luego viajar hasta la pápula branquial, expulsar la sustancia de desecho que fundamentalmente es el amoníaco, o si no, los celomocitos llevan pues a los pies ambulacrales, donde también pues liberan ese amoníaco para que pueda ser expulsado fuera del cuerpo de los equinodermos. Entonces, en este caso, los equinodermos pues utilizan ya sean sus pápulas branquiales, que también les sirven para la respiración, para expulsar los desechos, así también como los pies ambulacrales para poder expulsar su sustancia de desecho, que fundamentalmente viene a ser el amoníaco. Eso sería en el caso de los equinodermos. Ahora pasamos a hablar del sistema excretor en el caso de los vertebrados. Y aquí en la primera parte vamos a ver un esquema del desarrollo embriológico del aparato urinario de los vertebrados. En este caso podemos mencionar que los vertebrados pues van a presentar tres tipos de aparatos urinarios, ¿o no? Que se van a denominar pronefros, mesonefros y metanefros, y que estos van a estar en distintos estadios de desarrollo de los vertebrados. Podemos ver que los pronefros, acá los vemos, son muy alargados, ¿no? Como se puede mostrar en la imagen, los mesonefros ligeramente menos alargados y los metanefros, que ya son los órganos que adquieren pues la forma de riñón común y cotidiano que nosotros habitualmente conocemos. Estos pronefros habitualmente se desarrollan en todos los embriones de los vertebrados desde la tercera semana aproximadamente hasta, en este caso, pues el día 30, ¿no? En el caso de los mesonefros se desarrollan del día 26 hasta el cuarto mes del desarrollo embrionario dentro del vientre de la madre. Y los metanefros, bueno, acá no sería quinta semana, sino disculpen, sería quinto mes, se empiezan a desarrollar a partir del quinto mes del desarrollo embrionario ya en organismos que lo van a llegar a presentar.
¿de acuerdo? Pero acá también nosotros vamos a tener que entender de que esto pues se va a diferenciar según el tipo de vertebrado. Será distinto en los peces, en los anfibios, reptiles y también en aves y mamíferos. Y justamente para poder hacer esa aclaración, vemos primero el riñón pronefros. Decimos que el pronefro es el primero en aparecer, localizado en la región delantera del cuerpo y se encuentra en embriones de todos los vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Presenta nefrostomas que se comunican con la cavidad celómica y los vasos sanguíneos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora dentro de un momento vamos a ver quiénes son los que se quedan con esos pronefros. Segundo, el riñón mesonefros. Los mesonefros están localizados centralmente en el cuerpo y es el segundo en aparecer. Claro, primero los pronefros, luego se convierten en mesonefros. Y lo encontramos en peces y en anfibios. O sea, en este caso, todos, absolutamente todos los vertebrados, pues poseemos pronefros. Se van a ir desarrollando, se transforman en mesonefros. ¿De acuerdo? Ya, son los segundos en aparecer después de los pronefros, ¿no? Y bueno, pues estos van a ser permanentes en peces y anfibios. O sea, los peces y anfibios solo llegan a desarrollar hasta mesonefros. Ahí quedaron, ¿ya? Presenta nefrostoma atrofiado, ¿no? Tomando la función filtradora ya una cápsula de Bowman, que ya es exclusivo también ya de organismos más desarrollados, ¿no? Que se une con un glomérulo que sirve para filtrar la sangre, ¿no? Y en el caso de los reptiles, aves y mamíferos también está presente, pero solo cuando están en desarrollo embrionario. O sea, todos empezamos con pronefros. A medida que estos pronefros se van desarrollando, se convierten en mesonefros, en todos. Pero los mesonefros solo se quedarán en el caso de peces y anfibios, en cambio los reptiles, aves y mamíferos seguirán desarrollando esos mesonefros hasta convertirse en metanefros. Bueno, estos metanefros ya son los riñones más desarrollados y evolucionados. Están localizados caudalmente en el cuerpo. Ese riñón más avanzado de los vertebrados está presente en reptiles, aves y mamíferos, ya cuando son adultos, ¿no? Los nefrostomas han desaparecido, no existe comunicación con el celoma y el tubo colector forma una cápsula en la que está unida íntimamente con los vasos sanguíneos, al cual conocemos comúnmente como glomérulo. Entonces, este ya es el riñón más evolucionado propio de reptiles, aves y mamíferos. Recuerda que los mesonefros solo seguirán presentes en peces y anfibios, y los pronefros están presentes en todos, pero solo en nuestro proceso de desarrollo embrionario. ¿De acuerdo? ¿Nosotros presentamos mesonefros? Sí, pero solo en nuestro desarrollo embrionario, no en un estadio del desarrollo embrionario. Luego esos mesonefros se convertirán en metanefros, que justamente ahora los vemos acá. A ver, primero pronefros, ahí están. Bueno, los pronefros tienen una estructura que se llama nefrostoma y ese nefrostoma está conectado con lo que vienen a ser los vasos sanguíneos que llevan el líquido circulatorio que tienen que filtrar para que los desechos se vayan a través de este conducto colector que vemos acá. Entonces, estos pronefros que aparecen en todos los embriones vertebrados, ¿no? Y en peces primitivos, pues tienen un túbulo renal, ¿no? Terminado en un nefrostoma, ahí están los nefrostomas, este es el túbulo renal, ¿no? Se conecta con el celoma y se halla cerca del glomérulo, bueno, ahí están los glomérulos, cerca del glomérulo, una red de capilares sanguíneos con apariencia de ovillo. Los nefrostomas se unen a un tubo mayor denominado uréter y los nefrostomas recogen líquidos filtrados del glomérulo formando por los capilares hasta el túbulo renal, el cual va uniendo a otras hasta desembocar en una cloaca o conducto de Wolff. ¿Ya? Entonces, estos pronefros son muy incipientes, ¿no? Bueno, todos los vertebrados los tenemos en un inicio de nuestro proceso de desarrollo. Luego esos pronefros se van transformando ya en mesonefros. En este caso, en los mesonefros, bueno, pues que ya está propio en peces y anfibios, en su fase adulta y en todos los embriones de reptiles, aves y mamíferos. El nefrostoma, como vemos, ya no está en contacto con lo que vendría a ser el glomérulo, sino más bien ya se ha quedado atrofiado, ya no va a cumplir ninguna función. Se va formando una evaginación a la cual vamos a denominar cápsula, se va a formar la denominada cápsula de Bowman. ¿De acuerdo? Y esta cápsula de Bowman se va a contactar con el glomérulo en el cual se va a producir la filtración y todos los desechos llegarán a las cápsulas de Bowman para ser filtrados y llevados a través de estos conductos hasta este conducto colector que vemos acá.
Bueno, en este caso recuerda que los peces y anfibios se quedan con estos mesonefros, mientras que los reptiles, aves y mamíferos, estos siguen evolucionando hasta convertirse en metanefros que veremos en la siguiente imagen. Bueno, en este caso, el riñón está constituido por un número de túbulos. En su zona inicial, en contacto con el sistema circulatorio, posee un tramo ensanchado al cual vamos a denominar cápsula de Bowman. Ahí está, se están formando las cápsulas de Bowman. Cerca de la cápsula de Bowman aparece un nefrostoma. Bueno, el nefrostoma ya no cumple ninguna función, está atrofiado. Y la cápsula de Bowman absorbe el líquido que se filtra a los capilares del glomérulo. De este modo, la filtración se realiza directamente desde la sangre, ¿no? Y esto pues va a quedar en los anfibios y otros animales que utilizan, además de sus estructuras renales, glándulas de la piel para expulsar sustancias tóxicas. Entonces, esto se queda en peces y anfibios. Ahora, estos mesonefros que vemos acá, bueno, van a seguir evolucionando hasta convertirse en metanefros. Estos metanefros pues ya van a formar estructuras mucho más evolucionadas como las que tenemos en los riñones que cada uno de nosotros poseemos, ¿no? Metanefros propios ya de reptiles, aves y mamíferos. Bueno, acá vemos ya que hay una cápsula de Bowman completamente desarrollada. Estas se comunican a través de sus conductos con un conducto colector y que finalmente va a llevar hasta los uréteres para que los uréteres lleven a la vejiga, se almacene y luego pues sea expulsada a la orina, ¿no? Los conductos sanguíneos forman el glomérulo que va a filtrar la sangre dejándolo libre de impurezas y esas impurezas son vertidas en la cápsula de Bowman y conducidas por todos estos conductos. Bueno, en este caso ya no hay nefrostoma, ha desaparecido completamente como podemos ver. El glomérulo se encuentra dentro de una denominada cápsula de Bowman y los túbulos renales desembocan en túbulos colectores y aparecen los uréteres, que en el caso de las aves se extienden a través de la cloaca y en los reptiles también, ¿no? Y en el caso de los mamíferos se comunican con una vejiga urinaria, ¿no? Órgano que sirve para el almacenamiento de la orina y luego será expulsada del cuerpo a través de una uretra, ¿de acuerdo? De esta forma hemos hablado pues de todos los aparatos excretores, tanto de invertebrados como de vertebrados. Ahora nos toca realizar nuestra práctica. Y empezamos de una vez, ¿no? Bueno, pues empecemos con la pregunta número 1. ¿Qué diría nuestra pregunta número 1? Entonces, mis estimados estudiantes, dice, pigmento afín al oxígeno de coloración azulina presente en invertebrados. Bueno, en este caso los invertebrados van a tener hemocianina. Tiene una coloración azulina porque esta hemocianina, a diferencia de la hemoglobina que tenemos nosotros en la sangre, que es un color rojizo, la hemocianina está formada por cobre, que tiene un color medio verduzco azulado. ¿Ya? Listo. Escriba las partes del sistema circulatorio. Bueno, el sistema circulatorio puede estar formado por un corazón, los vasos sanguíneos y los capilares, ¿no? Eso en lo que es la circulación cerrada. Complete el mapa. Circulación, sistema de circulación. Hay dos tipos. Abierta, o también conocida como lagunar, y cerrada, ¿no? La abierta, ejemplo, los artrópodos, ¿no? Los insectos, y cerrada, por ejemplo, puede ser los vertebrados, ¿no? Aves, mamíferos, etcétera. ¿Correcto? A ver, escribe el nombre de las estructuras. Bueno, aquí en los pulmones, ¿qué estarían? Los capilares pulmonares en el interior, ¿no? Pero bueno, si deseas ponle pulmones porque lo que nos señala son los pulmones. Pero te hago recordar que en sí, si hablamos de circulación, aquí adentro tendríamos que señalar los capilares pulmonares, ¿ya? Los conductos de color azul son venas, los conductos de color rojo son arterias, ¿de acuerdo? Y las ramificaciones más delgadas se llaman capilares. Y el órgano central de un aparato o sistema circulatorio vendría a ser el corazón. De esta forma ya habríamos nombrado todo, ¿cierto? Pasamos a la siguiente pregunta 5. Los anélidos tienen un tipo de circulación cerrada. Los cangrejos presentan circulación, en este caso tienen una circulación abierta, ¿no? A través de sus glándulas verdes. Entonces sería cerrada y abierta, alternativa D. La sangre oxigenada pasa por la arteria pulmonar, vena cava superior, ventrículo, aurícula izquierda, aurícula derecha. Bueno, de todos los que nos han mencionado, arteria pulmonar, sangre con CO2. Vena cava superior, sangre con CO2. Ventrículo, bueno, no nos dice cuál ventrículo, ¿no? Tendría que ser específico. Sería ventrículo izquierdo, sangre con oxígeno. Ventrículo derecho, sangre con CO2. Entonces, aurícula izquierda, sangre con oxígeno, aurícula derecha, sangre con CO2. Entonces, la única que cumple sería la de aurícula izquierda. 7. Conjunto de procesos mediante los cuales se eliminan residuos metabólicos se denomina excreción, ¿no? Es la excreción.
8. Tipo de riñón más evolucionado propio de mamíferos, los metanefros, ¿no? Ahorita lo acabamos de ver. 9. Circulación que permite el flujo adecuado de todo lo siguiente, excepto, oxígeno, cruorina, glucosa, hemoglobina, heces. Ah, ya. Lo que no permite la circulación es pues transportar heces, ¿no? Eso es absurdo. 13, relacione, corazón con 2 aurículas y un ventrículo. Ya, 2 aurículas y un ventrículo pues está presente en anfibios como la salamandra y en reptiles como el lagarto. Entonces acá, 1, 1. Ya. Corazones con 2 aurículas y 2 ventrículos. Ya, entonces este corazón con 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos en mamíferos como el gato. Correcto. Corazón con una aurícula y un ventrículo. Con 2 cavidades, ¿no? Solamente presente en los peces como el tiburón y la lorna. Entonces sería 3, 3. En este caso 1, 1, 2. 3, 3, 1, 1, 2. Alternativa E. 14. ¿Qué animales poseen corazón con 3 cavidades y glóbulos rojos nucleados? Bueno, en este caso, vicuñas y musarañas son mamíferos, corazón con 4 cavidades, tiburones y calamares, bueno, en este caso tiburón peces, 2 cavidades, los calamares, bueno, en este caso circulación cerrada tienen una sola, en este caso circulación abierta, no cerrada, sí, pero sus corazones también presentan en este caso 2 cavidades nada más. Focas y morsas mamíferos, 4 cavidades, sapos y ranas, 3 cavidades. Patos y gallos, aves, 4 cavidades. ¿Quiénes serían los únicos? Sapos y ranas, alternativa D. ¿Ya? De la pregunta 14. Pasamos a la siguiente. 10. En platelmintos, la célula flamígera, la desembocadura tubular y el poro excretor, denominado nefridióporo, constituye estructura de lo que vienen a ser los protonefridios, alternativa C. Pasamos a la siguiente. Tendríamos que hablar en este caso de lo que vienen a ser los arácnidos. La excreción se da por túbulos de Malpighi, también por lo que vienen a ser las glándulas coaxales, que habíamos mencionado en el caso de los arácnidos. ¿De acuerdo? 12. Animales que carecen de órganos excretores especializados. Bueno, pueden ser las hidras, ¿no? Que forman parte de los celenterios, en este caso. Planarias tienen protonefridios, vertebrados, ya saben, pueden ser, en este caso, mesonefros, peces y anfibios, metanefros, aves, mamíferos y reptiles. ¿No? Moluscos, pues sí tienen, ¿no? Puede ser el órgano de Bojanus, ¿no? Insectos, túbulos de Malpighi. Lo único que no tiene son las hidras, que son grupos de celenterios, así como las malaguas. Pasamos a lo que viene a ser la pregunta número 15. Dice, el foramen de Panizza causa que se presente circulación incompleta. Bueno, el foramen de Panizza es una pequeña abertura que permite la comunicación entre los ventrículos, ¿no? O sea, por eso decimos que en los casos de los reptiles y anfibios, pues es una circulación incompleta, porque su sangre oxigenada se puede comunicar con la sangre con CO2, ¿no? Ese foramen de Panizza está propio en lo que vendría a ser reptiles. Pero recordemos, hay una excepción en los reptiles, que viene a ser el cocodrilo. El cocodrilo no tiene 3 cavidades, sino tiene 4. Entonces al cocodrilo lo descontamos, el único reptil que nos queda serían tortugas y esta sería nuestra alternativa correcta. 16. Su principal producto de excreción es la guanina. Bueno, hay muchísimos productos de excreción, urea, ácido úrico, ¿no? Que son amoníaco, que son principales sustancias de desecho de todos los seres animales. Pero en este caso, los que habitualmente expulsan como sustancia de desecho esta base nitrogenada denominada guanina, pues van a venir a ser los arácnidos. Alternativa C, las arañas. Muy bien, de esta forma hemos concluido con nuestra clase el día de hoy. Les agradezco muchísimo por su atención, espero que presten atención, ¿no? Creo que en una parte del video pues hay unos sonidos bastante molestos, ¿no? Que apareció unos señores que estaban haciendo vacunación a los niños y de verdad muy molestoso su ruido, ¿no? Por eso les pedí que se esperaran un momento. Pero bueno, esperemos que no se vuelva a repetir. Hemos concluido, no se olviden de la tarea, hacer un resumen y desarrollar la autoevaluación. Muy bien, cuídense mucho y con los que pueden ingresar en la tarde nos estamos viendo en el apoyo académico. Gracias.